Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a través del Facebook Live del Banco de la República. Soy Yuli Fernanda Ríos, gerente del Centro Cultural del Banco en Buenaventura y les damos la bienvenida a nuestro segundo encuentro, el Río Territorio Pacífico. Esta conversación va a estar orientada a las transformaciones en las prácticas socioculturales de los ríos de Buenaventura y les contamos que esta actividad es organizada gracias a la alianza estratégica entre el Banco de la República, el Proceso de Comunidades Negras Palenque El Congal y la Dirección Técnica de Cultura. Para esta ocasión vamos a tener entonces a unas invitadas muy especiales, a Jacqueline Núñez, que nos acompaña del río Naya, y también a Kisia Aramburo, que nos acompaña del río Yurumanguí. Le doy también la bienvenida a Elsina Valencia, directora técnica de Cultura de Buenaventura, y también el agradecimiento a Álvaro Arroyo, quien será quien modere este espacio de conversación. Elsina, te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio, a esta alianza cultural y estamos hablando de los ríos. Todas las afectaciones, todas las influencias, las relaciones, este río que nos une en todo este territorio. Hoy vamos a sacar espacios para reflexionar, para conversar, para compartir, para hablar de lo que hemos vivido, de las experiencias y sobre todo esas proyecciones para buscar, para no quedarnos en el problema, sino también buscar cómo ayudamos, cómo participamos en esas soluciones que tanto nos necesitan, en esos problemas que nos afectan. Aquí estaremos este resto de minutos hasta que terminemos y gracias a las personas, aquí sí a Jacqueline y Álvaro. Bueno, muchísimas gracias, Etsina. Efectivamente, gracias a estas alianzas estratégicas, hemos logrado reflexionar sobre Buenaventura y sus contextos económicos, sociales, culturales, cómo la comunidad ha liderado estas transformaciones, estas construcciones de memoria, cómo también nosotros en el transcurrir del tiempo hemos transformado nuestras dinámicas de interacción entre nosotros con el medio ambiente y con el territorio. Bueno, ahorita entonces les voy a contar quiénes son nuestras invitadas. Jacqueline Núñez Castillo nació en Puerto Merizal de Río Naya, en Buenaventura. Creció con sus abuelos maternos, Graciliano Núñez y Neri Castillo. Ella es normalista superior con énfasis en educación artística, licenciada en filosofía y estudios políticos, especialista en administración de la informática educativa y tiene un magíster también en educación. Ella, adicional a eso, es también gestora cultural, poeta, danzarina profesional de la Fundación Cultural Juventud Porteña y una de las compositoras de la agrupación musical Ritmo del Este. Actualmente, Jacqueline se desempeña como docente en la institución educativa técnica comercial Teófilo Roberto Potes. Kisi Aramburo Vivas es oriunda del Consejo Comunitario del Río Naya. Ella es trabajadora social de la Universidad del Valle y estudiante de la maestría en interculturalidad de la Universidad Javeriana de Cali. También es un miembro activo del proceso de comunidades negras Palenque, El Congal, PCN. Entonces, para iniciar esta conversación y mientras podemos darle la bienvenida también a Álvaro, quiero confirmar primero, Álvaro, ¿ya nos escuchas? ¿Estás conectado? Sí, hola, hola Julie, ¿qué tal? Y demás compañeros y compañeras que acompañan en este importante evento. No sé si me escuchan. Ay, me alegra ver tu cara y tu sonrisa. Álvaro, bienvenido. Álvaro va a estar acompañándonos como moderador de este espacio. Álvaro también hace parte del proceso de comunidades negras Palenque El Congal. También hace parte de muchos procesos sociales, políticos y culturales en Buenaventura y en el río Yurumaguí. ¿Me confirmas, por favor? Porque sé que tienes una trayectoria bastante amplia con maestría y demás en políticas públicas y gobierno, pero sí me gustaría es como que podamos darle inicio a esta conversación y agradecer tu participación, Álvaro. Gracias, Julie. Efectivamente, de nuevo, buenas tardes a las participantes. Digamos, muy importante que todas son mujeres, digamos que creo que eso me alegra muchísimo. Y efectivamente, Álvaro Arroyo es activo del río Yurumanguí.
digamos, hago parte del Consejo Comunitario y por lo tanto hago parte también del proceso de comunidades negras, profesional en comercio exterior, con maestría en gobierno y también en administración de empresas. Y bueno, digamos que ahí hemos venido desde hace más o menos unos 15 años ejerciendo un trabajo de liderazgo en torno a los temas de territorio, en los temas de lo productivo, que es como mi área de mayor interés y de lo cual aporto de manera decidida. Entonces, la idea es que en este importante evento podamos conversar con nuestras invitadas sobre digamos, esta continuidad en términos de las transformaciones de las prácticas culturales. Entonces, pues entonces estamos listos, Julie, para arrancar cuando nos indique. Cuando tú quieras. Bueno, como es de nuestro conocimiento, digamos, el río ha sido la arteria principal del cual se ha construido gran parte de la identidad de la población del Pacífico, particularmente. Digamos que los ríos son casi que esa fuente de vida, los ríos han sido ese espacio articulador, no solo como medio de transporte, sino como alrededor del río se ha construido gran parte de nuestra identidad. Estamos en torno a decir soy del río tal, a que de afuera mucha gente no lo entiende. Ya te pregunta qué significa soy del río. ¿Vive en el río? No, digamos, el río se convierte en ese elemento articulador de la identidad. Y por lo tanto las prácticas culturales han sido un elemento fundamental sobre el cual se ha posicionado la identidad de los pueblos negros en el Pacífico. ¿Sí? En ese contexto, la Ley 70 basó en la identificación de las prácticas culturales como el elemento principal para acceder a la titulación colectiva. Sin embargo, a lo largo de los años se ha evidenciado que esas prácticas pues, se han ido modificando por diferentes razones, de las cuales escucharemos hablar a nuestras invitadas, y por lo tanto quisiéramos saber esas prácticas, esos cambios en las prácticas, qué ha implicado, qué ha implicado en el territorio, qué ha implicado para ustedes. Por lo tanto, quisiera en primer momento darle la palabra a Jacqueline Núñez de Castillo, el río Naya, para que nos pueda presentar y nos pueda indicar cuáles son esas prácticas culturales principales que se identifican en su territorio, en el río Naya, ¿sí? Y cómo se han visto afectadas a lo largo de los años. Jacqueline, adelante. Creo que Jacqueline también tiene como fallas de conectividad. Entonces, si te parece, inicia tú, Kissy. Gracias. Vale, pues buenas tardes. Esperemos que la compañera recuperó la conectividad. Acércate un poco más tu micrófono si eres tan amable para que te escuchamos un poquito mejor. Gracias. ¿Me escuchan mejor? Vale. Bueno, frente a cuáles son esas prácticas y demás que se dan en nuestro territorio, pues un poco como para corregir a Yuli, no soy de Río Naya, sino de Río Yurumangui. Bueno, pues yo creería, digamos, que las prácticas culturales, políticas y demás que se dan en los ríos, lo podríamos tomar de una manera general. Yo creería que el simple hecho de ubicarnos en el Pacífico Sur nos unen una serie de prácticas, de costumbres o de usos que de cierto modo, digamos, nos dan una particularidad como persona, como mujer, como organización y demás. Yo creería que pues Yurumangui, igual que otros territorios, no ha sido ajeno, digamos, hoy en día la parte cultural se encuentra muy fuerte arraigada, digamos, esa importancia de que la gente se reconoce como yurumanguireño, de que la gente apropia el territorio como suyo, más allá, digamos, de un proceso de identidad, también esa apropiación está un poco relacionada con ese cuidado y ese interés que se tiene por el territorio. Entonces, yo creería, digamos, que cuando hablamos de esas prácticas o esas acciones que se generan a partir de lo de la ley 70,
está un poco, digamos, relacionada con la apropiación ¿cómo lo podríamos decir? Como lo interpersonal que se conecta con los ríos, digamos, como la gente entendió que para nosotros el río trascendía más allá de ese espacio para vivir, sino que también es ese espacio que le da vida a lo que a lo que lo provee, la alimentación, la economía y demás. Entonces, yo creería que el simple hecho también de que se hayan forjado a partir de la ley 70, o más que forjado, no, el reconocimiento de esos procesos organizativos que le dieron hoy una identidad a los diferentes territorios. Entonces, por eso hoy podemos hablar de la Junta de los Consejos Comunitarios o los consejos comunitarios, de cierto modo, las organizaciones étnico-territoriales, un poco que están en función de esa defensa y protección de los territorios, de la vida que ahí se gesta. Entonces, para nosotros creería que el ejercicio de la Ley 70 fue un ejercicio un poco, digamos, más de un reconocimiento de unas luchas que históricamente ya se venían ejerciendo en estos territorios. Un poco como visualizar lo que históricamente nuestros mayores, nuestras mujeres, nuestros niños han venido haciendo en la defensa y la protección del territorio. En el caso de Yurumangui, particularmente, pues una de las dinámicas fuertes o una de las premisas que podríamos decir fuerte es el no a la minería a gran escala, el no a la siembra de cultivos de uso ilícito, un poco, digamos, entendiendo que ese tipo de dinámicas o de acciones van en contravía de la cosmovisión de las comunidades que ahí estamos acentuadas. Entonces, yo creería, digamos, que entender esa dinámica o esos procesos que se gestan después de la ley 70 o en relación con la ley 70 es un poco apropiarse del territorio, el cuidado del territorio, arraigar el territorio como nuestro y entender, digamos, que como una consigna del PCN, el territorio es la vida y la vida no se vende. Entonces es como un poco en función a lo que pregunta el compañero Álvaro. Gracias, gracias, Kisi. Efectivamente, allí lo que indicamos es que el territorio aumenta la identidad. Mira, a ver si ya no escucha. Culturales, digamos, son parte de todo el tema de la titulación y del territorio. Kisi, digamos, en otro sentido, esos cambios en las prácticas que se han dado por diferentes razones, hoy, si hiciéramos un comparativo entre eso que llamamos identidad, digamos, como una serie de valores, de prácticas, de acciones que identifican, como lo define la ley 70, cuando la ley 70 habla de, cuando la ley 70 define lo que es un consejo comunitario, lo que es una comunidad negra, la ley 70 se enfoca en que una comunidad negra es un conjunto de familias, sí lo identifica y lo define como un conjunto de familias que comparten un conjunto de prácticas, que comparten un conjunto de valores que la identifican, pero que al mismo tiempo la diferencian de otros grupos, de otro grupo étnico. ¿Qué tanto, si hiciéramos un comparativo entre esa definición de ley 70 que teníamos en 1993 con la realidad que hoy tenemos en materia cultural, los cambios, las nuevas generaciones, si hiciéramos un comparativo, ¿qué evidenciamos en términos de esos cambios? Particularmente en Yurumandío, si podemos en un contexto más amplio a partir del recorrido que usted ha tenido. Vale, Álvaro. Pues yo creería, digamos, que esos cambios son generales y lo creería, digamos, que no solamente para Yurumangui, sino de manera mucho más amplia por los mismos factores que tú colocas. Digamos, hoy hay una infinidad de situaciones que son ajenas incluso a estas comunidades que de cierto modo han sido afectadas o perpetuadas por esos cambios y que son de cierto modo y se centran, podríamos decir, fuera del alcance de nosotros como comunidad para poder obviar ese tipo de cambios. Yo creería, digamos, que principalmente el tema del conflicto armado en nuestros territorios ha sido
un factor totalmente relevante e importante para esos cambios. Digamos, ha sido uno de los elementos que ha generado muchos cambios en nuestros territorios. Hoy podríamos decir, yo lo tomo como un elemento cultural, la poca presencia de nuestros jóvenes en los territorios debido a la falta de oportunidades laborales, académicas y demás, que implican que estos tengan que emigrar a otros sitios, a otras ciudades, para buscar, digamos, unas alternativas distintas a las que ofrece el territorio. Entonces, digamos, uno de los determinantes totalmente importantes, vuelvo y lo repito, yo creería, digamos, que es el factor de la violencia, porque de cierto modo yo creería que la cultura o la palabra no discute con la arma, con el arma. Entonces, el simple hecho de tener hoy la presencia de grupos armados, de foráneos en nuestros territorios, que desconocen esas prácticas y la importancia, digamos, de seguir reproduciendo dichas prácticas en nuestro territorio, es una manera, digamos, de poder vivenciar o poder identificar muchos de los cambios que hoy se dan en nuestras comunidades. Saber por qué hoy para nuestros jóvenes es más importante estar en la ciudad de Buenaventura, casco urbano, que estar en el territorio siguiendo, sembrando la papa china, siguiendo realizando esas otras actividades que te fortalecen o te ayudan a crecer, digamos, como ser humano, pero también coayudan con tu territorio, con lo que sos como persona o lo que es el territorio hacia afuera. Pero también yo creería, digamos, que ese desinterés por parte también de, podríamos decir, de el Estado hacia esos territorios de implementar o de fortalecer muchas líneas en estos territorios que podrían coayudar de cierto modo a que esos cambios no sean tan bruscos o tan relevantes en nuestras comunidades, podría decirlo así de cierto modo. Ejemplo de ello, vuelvo y repito, yo creería que muchas de las resistencias que hoy tienen los diferentes territorios en función de la no presencia de grupos armados, evitar la minería a gran escala, la siembra de cultivos de uso ilícito, es un ejercicio, digamos, que está en función de evitar que se realicen en nuestros territorios, porque sabemos que eso conduce a unos cambios culturales, a unos cambios económicos, a unos cambios de vivencia y que para nosotros, digamos, es importante. Entonces yo creería, digamos, que esta no solamente tendría que ser una lucha de las organizaciones que hoy hacen parte de estos territorios, sino que tendría que ser una lucha en conjunta entre las diferentes autoridades territoriales y demás que ayuden, digamos, un poco a mirar este rechazo más allá del no hacerlo, sino también esas consecuencias que puede traer o que trae incluso hoy para nuestros territorios y las comunidades que ahí se asientan. Entonces yo creería, digamos, que los cambios han sido abruptos a nivel cultural, político, social y económico y que, digamos, todavía se sigue en la lucha y en la pelea, de cierto modo, de querer evitar o mediar de que estas situaciones se sigan presentando en nuestros territorios para que por lo menos hoy los jóvenes, en el caso, digamos, en el ejemplo de los jóvenes que hoy aún permanecen en el territorio por X o Y razón, entiendan, digamos, y miren también como lo miramos nosotros, la importancia de seguir permaneciendo en el territorio, no solamente para que haya gente en el territorio, sino como una forma también de resistencia y de mirar, digamos, que las luchas y los procesos siguen en pie, pues. Digamos, yo creería que no todos tenemos que estar sentados en el escritorio para comenzar a gestar cambios. Yo creo también que desde nuestros territorios los cambios han sido mucho más significativos, pero poco reconocidos frente a esta lucha de las transformaciones culturales en nuestros territorios. Gracias, Kissy, gracias. Yo creo que por ahí vamos hablando de cambio. Jacqueline, ¿ya nos escuchas bien? Jacqueline. Yo creo que la niña tiene muchas dificultades con el sonido. Yo quería... Profesora Alcina, ahí vamos con Sí. usted. Efectivamente,
sabiendo que Ajá. la identidad no es algo estático, las prácticas culturales no son estáticas, pero son parte central para como grupo étnico, cómo esos cambios que se han dado en los últimos años han afectado lo que somos como pueblo, lo que es las comunidades que viven en los ríos, en el caso de Buenaventura. ¿Cómo mira usted esos cambios y su impacto en la cultura? Pero no, precisamente estaba mirando cuando hablaba aquí, sí, sobre estos cambios que se dan y cómo la violencia, la presencia de grupos al margen de la ley afectan el libre tránsito, la tranquilidad de poder desplazarse de un sitio a otro con la mayor tranquilidad a las horas de la noche, a las horas que fuesen. Entonces allí, por ejemplo, las prácticas de pesca, las prácticas agrícolas se ven afectadas porque ya la gente no puede salir a las 4 de la mañana al ritmo de las mareas a buscar el pescado, a la cacería, a cortar los árboles. Bueno, de todas maneras eso afecta también en la participación en las actividades, en los festejos, incluso en los rituales, en los velorios. Ya no poder ir usted a permanecer una noche veloriando porque es posible que no se pueda trasladar de un sitio a otro o permanecer hasta las horas de la noche que usted quisiera, porque alguien le dice que no se puede andar a determinada hora. Entonces no hay libre tránsito. Lo otro es el tema del poco trabajo colectivo, porque van cambiando las personas, van cambiando el ideario, van cambiando mentalidades y ya no aportan el trabajo, el de la minga, el de la mano cambiada, porque aparecen otros intereses y a veces, bueno, sin plata no voy, a mí me dan lo mío, yo así gratis no, en fin, no en otras épocas en que había la minga, usted para techar la casa, hacer la casa, meter los puntales, usted tranquilamente podía hacerlo sin necesidad de tener que pagarle a la persona o le pagaba con el otro favor. Usted iba a hacer la casa del vecino, a techar la casa del vecino y todos participaban. Hoy ya no es lo mismo. El tema de los productos para la comida. Uno pudiera decir que no hay ni seguridad alimentaria, ni autonomía alimentaria, ni soberanía alimentaria, por ningún lado, porque la producción merma. Es posible que no tengamos muchas semillas, que las tierras estén cansadas, en fin, pero pues ahí también hay muchos factores que tienen que ver con eso, y entonces ya no se siembra mucho, ya no se produce tanto, las cosas hay que llevarlas de la ciudad, y usted tranquilamente puede encontrar una lancha que va cargada con panales de huevo, con pollo frío, con condimentos, porque no lo plátano, porque no lo consigue allá en el campo, en el río, sino que hay que llevarlo y eso pues parece a veces inaudito, ¿no? Porque en vez de venir de allá para acá a traerle a la ciudad para que compren y empiece la economía a girar en torno a esa producción, es al contrario. Y entonces la plata se queda en la ciudad. Y la otra cosa que veo es allí cuando hablaba de las comidas, por ejemplo, lo de los condimentos, las mismas plantas medicinales, las plantas comestibles, los adobos, que, que usted ya encuentra es que el caldo rico, que el triguizal, que el trizazón y todas esas cosas, y las plantas, las hierbas de azotea, que normalmente, por ejemplo, en Yurumangay yo veo una experiencia muy buena que es que estaba cultivando cilantro, cimarrón, todo eso, para vender. Entonces, bueno, eso es todo lo que podemos mirar, pero me parece muy importante que podamos generar esta discusión y a ver cómo podemos aportar a esa mejora. Alvarito, ¿te parece si intentamos una vez más la conexión con Jacqueline? Jacqueline, te hago una sugerencia, no es necesario que abras entonces el video para que podamos tener una mejora en la conectividad.
¿Deseas hablarnos para saber si te escuchamos bien? Sí, Julie, estoy aquí también intentando descargar por el celular. Pues la verdad no sé qué pasa porque yo los escucho perfectamente a ustedes. No me he perdido nada. No sé si ustedes en este momento me están escuchando bien. Te estamos escuchando Se le fuerte. escucha. Bueno, excusas de antemano, la verdad que, bueno, yo pues ya veo que la conversa va bastante adelantada. Quisiera partir desde el concepto de ley 70 que nos da el compañero Álvaro Arroyo y quiero partir de allí porque para mí como mujer de Río, ese punto de la ley 70 fue fundamental a la hora de aprender a reconocernos dentro del territorio. Álvaro, ¿se me escucha? ¿Me están escuchando o ya me fui? Adelante, Jacqueline. Estamos escuchando, no te preocupes. Gracias. Sí, entonces les decía que para mí fue un punto, para mí un punto fundamental significar de que la ley 70 nos hizo reconocer dentro del territorio. Nuestras cuencas hidrográficas, nuestros ríos, normalmente en las partes habitadas, y de manera general uno lo subdivide en tres: zona alta, zona media, zona baja. ¿Ya? Y nosotros vivíamos en un contexto donde creíamos que mi comunidad era todo, ese era mi mundo, ¿ya? Puedo hablar digamos, desde mi propia experiencia, que desde muy pequeña fui muy inquieta. Bueno, no he crecido mucho en estatura, pero pues. Y uno, por ejemplo, yo nací en Puerto Merizalde, me crié allí estaba el colegio, y uno pensaba que Naya era Puerto Merizalde, ¿ya? Y lo máximo que uno reconocía del resto de las personas era, digamos, de Puerto Merizalde hacia La Bocana, es decir, por donde uno salía acá al casco urbano. Pero toda esa población de arriba para uno era totalmente ajena. Y yo siento que hasta en cierto grado llegó como hasta ese punto de discriminación, donde como nayeros, uno, pues no sé, o sea, al no identificar a la otra persona, a no reconocerlo dentro del territorio, uno se sentía como que uno era solo el dueño del territorio, ¿ya? Entonces, cuando llega todo el proceso de la ley 70, no sé si me escuchan. Perdón, ¿qué cosa? Sí, te estamos escuchando, Jacqueline, no hay problema. Bueno, cuando no me escuchan, por favor, me hacen saber. Cuando llega todo ese proceso de la ley 70, se configura lo que es la unión territorial, ¿ya? Ese reconocimiento de todas las personas que hacemos parte de la población, ¿ya? Entonces, allí hago acotación allí porque del reconocimiento parte que nosotros podamos ahora sí identificar qué ha cambiado, qué no ha cambiado dentro del territorio, porque de lo contrario entraríamos a hablar solo del pedacito de la comunidad allí nomás donde uno nace y muchos crecen. Bueno, entonces, ¿ello qué significó también? Significó que nos permitió adelantar procesos político-organizativos en cuestión de fortalecernos desde el digamos, no la primera lucha, pero sí la más significativa, que fue el tema de la titulación colectiva como territorio, y también que a los jóvenes poco a poco, digamos, a partir de la creación del Consejo Comunitario, a partir de la creación de los grupos juveniles, que de cierta manera se crearon como con esa intención de formar a los jóvenes político-organizativos y que en algún momento se diera lo que uno llama el relevo generacional. Yo creo que todo eso ha conllevado hasta cierta parte de
de nuestra actualidad, a que, por ejemplo, en ríos como el Naya, como Yurumangui, como en Cajambre y demás otros ríos, muchos de los procesos hoy están siendo liderados por jóvenes o por personas, digamos, que arraigan entre digamos, voy a tocar un rango de 20, 40 años, ¿ya? Esa gente que hoy está liderando en los procesos organizativos, que está liderando en los consejos comunitarios, que está liderando en los comités veredales y en algunos grupos juveniles que todavía existen, porque eso es parte de lo que ha cambiado, se ha transformado. ¿Ya? En algunos grupos juveniles que hoy existen, esa gente nació con el proceso de ley 70 y tuvo la oportunidad de tener un proceso de formación y hoy hacen parte de lo que es el relevo generacional. Pero nos asalta la duda. Esa gente que hoy está y que uno pues ya más joven por estar en ese rango que ya mencioné, ya poco a poco nos vamos yendo hacia la edad más adulta y estamos mirando que no se ha hecho relevo generacional, es decir, no tienen quien los supla en un momento dado, porque ya han llegado otros actores, muchos ya mencionados por la compañera Kixi, por la licenciada del SINA, otros actores que han venido apoderándose del territorio y que en este momento cuentan como, pues, digamos, tienen cierta relevancia, los jóvenes le han dado cierta importancia al punto de relegar un poco tanto las costumbres culturales y sociales de nuestra comunidad como los mismos procesos pues organizativos. Parte de ello tengo que decir que el rol que digamos que juega Buenaventura en el territorio nacional, el estar, digamos, como que el hacer parte de ese corredor pacífico, el ser una ciudad puerto, estamos todo un tiempo expuestos a la permeabilidad de todo lo que se mueve aquí. Nosotros no somos un territorio normal. No somos un territorio normal, no nos podemos considerar un territorio normal porque no lo somos. La lucha para nosotros es doble o triple a cualquier lucha que se ejerce en cualquier otra parte del país, porque es que aquí convivimos, o sea, nosotros en el territorio y de pronto me tomo un poquito la vocería en Naya, nosotros lo máximo que convivíamos era con nuestros hermanos indígenas, ¿ya? Los Esperara y Apirara, acá en la parte de abajo de Joaquín, y los paeses, pues, en la parte alta, ya hablando del Alto Naya, que incluso ya nos conocimos, fue cuando empezamos a hacer el proceso, pues, digamos, de la lucha por la titulación del territorio. Entonces, ese era como que todos éramos una sola comunidad afro y el máximo acercamiento de otra cultura, otra etnia que teníamos era de los indígenas, pero ambos conservando su lugar. Luego viene pues todo este proceso de, a pesar de estar en zona rural, hoy la ruralidad y la zona urbana está muy conectada. Antes vivían más desconectadas y eso permitía que el joven de la zona rural, que la persona en la zona rural, tuviera digamos, como unas costumbres, fuera más arraigado a su cultura, a sus tradiciones, sus cosas, porque estaba como, siento yo que en parte se debía al aislamiento. Ahora que estamos en como la comunicación pues mucho más fluida, antes unos 12 horas para llegar del Naya a Buenaventura, ahora estamos a 2 horas, hora 50 minutos. Gente pues llega al territorio, gente de cualquier lugar del mundo, sin ánimo pues a discriminar a nadie. Hoy que llega el chileno, hoy llega el venezolano, hoy llega el mexicano, hoy llega todo el mundo, ¿ya? Y
Y si salimos de allá, de la zona rural y nos llegamos aquí pues, al casco urbano, pues mucho más. Tenemos que interactuar con chinos, con gente de todas partes del mundo por ser una ciudad puerto. Entonces, ¿eso qué es lo que permite, de cierta manera? Permite el tema de la aculturación. La aculturación que está en este momento sufriendo la población, y al no tener una identidad sólida, unos valores sólidos, pues eso ha conllevado a que digamos, se recepcione muy fácilmente todo lo de afuera, dejando un poco de lado lo nuestro. No sé si ahí me pongo un poco a par, pues, a lo que se ha hablado. Jacqueline, Sí, Álvaro. ahí quisiera un poco cambios tecnológicos. Le escucho entrecortado a Álvaro. No sé si soy yo o son todos. Sí, se te escucha entrecortado, Alvarito. ¿Podrías repetir, por favor? O si quieres, apaga tú también el video para que se mejore el audio. Ok, ¿allí me escuchan mejor? Perfectamente. Sí. Dale. Ok, decía que hemos hablado de cambios tecnológicos, cambios culturales en la movilidad. Los ríos no están dentro de una cápsula en el sentido de que no tengan comunicación con el mundo externo, por decirlo así. Y cada vez las tecnologías o ya internet van fortaleciendo esa comunicación con el mundo externo, con otras culturas. Y el impacto armado, como han hablado. Yo preguntaría allí, en este caso a Kisi, pero también a la profesora Elsina y a Jacqueline, que de manera muy breve nos cuenten el cambio, eso que se ha ido perdiendo, hace que se deje de ser comunidad negra, esos cambios en las prácticas culturales, esas transformaciones, hace que se deje de ser comunidad negra porque cambien las prácticas. Vale. ¿Voy yo? Bueno, yo de manera personal no considero, digamos, que se deje de ser comunidad negra. Yo creería, digamos, que si al final las prácticas culturales son un elemento que nos identifica, que nos une, de cierto modo que nos particulariza, pues no necesariamente dejamos de ser comunidad negra por esos cambios en esas prácticas. Yo creería, digamos, también que con todos los interrogantes o las dificultades de esos cambios, hoy no podríamos decir también que la comunidad negra históricamente ha sido la misma, ¿vale? Y como no ha sido la misma, por ende, digamos, en sus diferentes cambios, pues también ha tenido alcances y luchas que para mí son importantes, que hoy también, a pesar de esas dificultades, se tengan en cuenta, se realcen, se reconozcan, porque como tú lo decías, Álvaro, pues el ser comunidad negra, estar ubicados en unos territorios particulares, pues no nos abstiene o no nos excluye de esos cambios, creería yo que a nivel mundial, pero pues el simple hecho de... Perdón, que si quisiéramos que las compañeras puedan cerrar el micrófono mientras no estemos interviniendo para que el ruido no nos afecte. Okay, pues, gracias. Vale. Sí, creería, digamos, como repito, esos cambios no necesariamente están en función, digamos, de dejar de ser comunidad negra, pero pues no hay que desconocer, digamos, que hay cambios que hay que colocarlos en la mira, hay que repensarlos porque pues pueden ser, digamos, como esa vía que puede llegar a conducir a desaparecer o a desconocer otras acciones o otras particularidades que nos identifican como comunidad negra. Pero no necesariamente, pues el cambio me quita a mí un tema de identidad y yo creería, digamos, que lo diferente no necesariamente es malo, lo diferente llega a ser diferente, pero también respetable y dentro de esas diferencias también es importante uno poder rescatar lo que se puede rescatar y lo que es positivo para mí como persona, pero en este caso también para las luchas y para los procesos organizativos que representan, digamos, una infinidad
unas infinidades de personas que con intereses iguales y con objetivos de alcances también un poco en la misma línea. Entonces, de manera personal, pues creería, digamos, que no necesariamente esos cambios, por esos cambios dejamos de ser comunidad negra. Profesora Alsina, usted que ha sido, digamos, es un pilar en el tema cultural, ¿considera que estamos dejando de ser comunidad negra que nos afecta en términos de lo que somos y de lo que hemos dicho que somos a partir de los cambios resultados por la tecnología, el conflicto armado, o esos cambios no afectan el ser? El micrófono, profesora Alsina, qué pena. Ah, ya. Bueno, a ver, como una comunidad debe mostrarse como un ser colectivo que tiene ese conjunto de rasgos que lo distinguen de otros grupos humanos, y es allí donde uno puede hablar de la cultura de un pueblo, no como individualidades. Entonces, cuando se empieza a ver que, que las prácticas que son producto del ser, del pensamiento, de la filosofía, de la visión, y eso es lo que uno hace, esa tradición uno la pone en escena cuando hace, ¿no? Esa es la práctica. Eso muestra qué está pasando en el territorio y cómo se está resquebrajando esa manera de ser, del ser colectivo. Entonces, lo importante es poder saber cuáles son los ejes de la identidad, qué es lo que nos hace esa comunidad negra con las características que nos permita reconocernos al interior y diferenciarnos ante otros grupos humanos. Entonces, sí somos comunidad negra en la medida que cambiamos todos o la mayoría de nosotros, pero es un poco delicado cuando uno empieza a perder la identidad y se desdibuja ese ser colectivo por el hecho de no tener los fundamentos al generar estos cambios. Todos los elementos técnicos y tecnológicos son muy importantes porque nos ayudan a mejorar formas de vida, y desde que nos ayude a mejorar es bueno. Pero cuando eso que llega no nos permite o nos impide tomar por lo menos las decisiones frente al ser y al ser de nuestra comunidad y de nuestra vida, eso es delicado también. Cuando nosotros no podemos tomar las decisiones frente a los recursos que tenemos, o que finalmente no tengamos ni recursos ni decisiones, y empezamos a hacer unas culturas totalmente enajenadas, eso es delicado. Entonces, aquí lo que hay que hacer es que aprovechemos todos estos recursos que nos da la naturaleza y que nos da la ciencia y la tecnología, para usarlos de la mejor manera para mejorar, valga la redundancia, nuestra vida, la vida de ese ser colectivo. Eso es lo importante para mí. Gracias, profesora Alsina. Jacqueline, digamos, hemos tenido dos posiciones, una donde no dejamos de ser, por otro lado la profesora Alsina nos ubica en que sí es importante, porque al dibujarnos, sabiendo que la identidad es colectiva, es una construcción colectiva que nos identifica, pero al mismo tiempo nos diferencia de los otros, de otro grupo. ¿Tú crees que estos cambios que se han venido dando en el Naya, en el otro río, en la relación campo-poblado, afecta a nuestro ser? ¿Estaríamos dejando de ser comunidad negra o esa identidad alrededor del río por al no seguir manteniendo, digamos, en esencia lo que éramos hace, al menos desde cuando construimos la ley 70, como esa ley central que nos identificó y que puso la identidad como un tema central? Bueno, yo he escuchado muy atentamente las apreciaciones de Kisi y allí de mi hermana Elcina, como la llamo muy cariñosamente por ser del mismo territorio. Antes de yo responder exactamente lo que me está diciendo Álvaro, yo quiero poner una tercera posición en la mesa. No sé, yo escucho algo de interferencia, no sé si por qué lado, pero
Bueno, quiero poner una tercera posición en la mesa y es un tema bastante sensible, pero pues vale la pena tocarlo, vale la pena reflexionarlo, porque de pronto también nos ayude a comprender algunas cosas. Y más allá de la tecnología, del conflicto armado, que son aspectos bastante fuertes que consideramos que generan esos cambios, esas transformaciones culturales y sociales, yo quiero tocar el siguiente punto. El papel de la libertad de culto en la pérdida o detrimento de las tradiciones culturales y espirituales. ¿Por qué lo toco como un punto adicional? Porque desde mi propia vivencia, desde lo que observo en el territorio, en mi comunidad, siento que hay cosas que no las están transformando ni la tecnología ni el conflicto armado, sino la práctica de determinados cultos, de algunas religiones. Cuando las personas, no pretendo favorecer a ninguna religión ni nada, sucede que se vive mucho en nuestra cultura está muy ligada a todo lo que es el sincretismo afrocatólico. El afro, muchas de nuestras culturas y tradiciones están netamente ligadas al catolicismo, a la iglesia, ¿ya? Y en el momento en que empiezan a entrar al territorio también esas otras expresiones religiosas, quizás de la misma línea del cristianismo y demás, pero pues con otros conceptos, pues entre ellas tienen pues sus diferencias. Miramos que ya hay cierta gente de la comunidad que deja de importarle las cosas comunitarias. O sea, ya no se reconoce como parte de esa comunidad negra, sino que entra a reconocerse únicamente como hijo de Dios. Y desde su reconocimiento como hijo de Dios, dejan de importarle los procesos político-organizativos que deciden y definen en algún momento dado toda esa vivencia dentro del territorio. De allí que encontramos e incluso religiones donde la gente no vota, pero sabemos que se benefician de, digamos, o sea, todos se mueven a nivel político, ¿ya? No toman decisiones, pero están dentro del territorio en beneficiándose y demás. De la misma manera, encontramos que son gente apáticos a los procesos organizativos, ¿ya? Hablarles de currulao es hablarles del diablo. Esas reuniones son pérdida de tiempo y cosas, y se encierran en su jaulita de oro desde su cosmovisión espiritual y religiosa y dejan de lado todo lo que nos reconoce y nos identifica como comunidad negra. Entonces, quiero como que dejar ahí en el tintero ese otro punto, porque sí me gustaría que sí, se reflexionara también frente a ello, porque desde esa perspectiva que estoy planteando, desde ese concepto, sí podemos decir de que, digamos, o sea, muchas de esas cosas generan cambios al punto de que personas no se reconocen como comunidad negra y allí sí, respondiendo a tu pregunta, pues una persona que no se identifique como tal, pues yo siento que dejaría de serlo. No por el solo hecho de llevar la piel negra, no por el solo hecho de vivir pues dentro de la misma comunidad, digamos, la ley 70 nos define como conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana, que poseen cultura propia, comparten historias, tradiciones. Bueno, así a grosso modo es como lo que recuerdo pues de esa definición, pero una persona que nada de eso le llame la atención porque considera que su centro es Dios y fuera de él no hay nada, pues no sé, siento yo pues que podría dejar de ser, no sé.
Allí mi participación. Gracias, Jacqueline. Yo creo que pues has metido un tema que también sin duda es un tema, la religión es parte, digamos, de los elementos que han venido haciendo mucho más parte de nuestros ríos y en ese sentido, poco lo que avanzando en esa ruta, hemos dicho que había una identidad alrededor de lo que definió la ley 70, digamos que venía de una concesión histórica, una identidad colectiva, que hemos venido recibiendo unas transformaciones que afectan, que creemos que esas transformaciones afectan nuestra identidad, nos afectan como comunidad negra. Sin embargo, la pregunta, estamos diciendo es, la profesora Alcina planteaba de que no hay que ver qué es lo que estamos cambiando, si nos estamos enajenando del todo, qué elementos son los que debemos mantener para seguir siendo. Entonces, un poco en esa ruta, pensando en lo que sigue, en lo que debemos plantear es qué es lo que se debería mantener, qué en esas transformaciones, qué es lo que no se debería perder para que esa vida del río, esa identidad colectiva no se pierda, qué es lo que se debe seguir manteniendo. Bueno, pues allí voy a iniciar yo. Yo considero que a partir de todos esos cambios significativos que debemos hacer para preservar, para seguir manteniendo, yo parto de que debemos reinventarnos. Definitivamente, tomo como ejemplo el COVID. Para muchos el COVID ha sido fatal, ha sido pérdida, negación total, para otros ha sido una oportunidad y la clave ha estado en reinventarnos, en reinventarse. Entonces yo, haciendo una analogía, aplicaría lo mismo a al tema pues que hoy nos atañe y todo lo que tiene que ver con las prácticas socioculturales. Reinventarnos y es más bien como continuar, porque el proceso se ha venido haciendo. Siento yo que anteriormente nuestras prácticas, nuestra cultura eran solo como que hay en el territorio, ahora ese dar a conocer permite que se cree, digamos, identidad de algo. Se crea identidad, digo yo, de dos maneras, de vivirlo y conocerlo. Entonces, entra ya a jugar la parte de la oralidad en la que nosotros somos tan fuertes. Toca seguir conservando esos valores, toca seguir hablando, no dejar de hablar de lo nuestro, no dejar de hacer, ¿ya? Lo nuestro. En ese quehacer, yo tocaría 4 elementos principales. Compromiso que debemos de tener nosotros para proyectarnos y poder preservar y continuar. Y esos compromisos van desde lo personal, desde lo familiar, lo escolar y lo social. El compromiso que tengo yo como persona, como ser humano, esa identidad definida mía se va a ver reflejada en el contexto en el que yo me mueva. Los valores familiares, las tradiciones familiares, esas creencias, esa manera de hacer comunidad, es la que de cierta manera se le transmite a las nuevas generaciones, a los hijos, a los nietos y demás, ¿ya? Nosotros no hemos sido mucho de aprender de manera escrita, sino observando, viendo, escuchando. Entonces, el quehacer de la familia pues juega también ese papel fundamental allí en hacer cuando haya que hacer. Por ejemplo, ahorita en Semana Santa, saber, hacer, contar los muchachos cómo se vive la Semana Santa, qué productos se hacen. Por ejemplo, en mi casa todavía sagradamente hacemos tamales en Semana Santa, ¿ya? Y no lo hacemos en ninguna otra fecha del año, ¿ya? Desde el compromiso, digamos, desde lo escolar, pues el compromiso institucional con la construcción de los PEC
y el identificarnos y reconocernos como un distrito etnoeducativo y poder ejercer, que eso no solo quede en el papel. Y desde lo social, pues ahí sí entra también como el compromiso de las institucionalidades, ¿ya? A estar en ese accionar activo, valga la redundancia, de actividades que generen identidad. Hay que hacer ruido, hay que hacer mucha publicidad, porque es lo que llama a los muchachos. Hoy la gente usa turbante, unos por identidad, otros por la moda, pero por la moda se le puede llegar a la identidad. Entonces hay mucho que hacer para mí, considero. Perfecto. Allí quisiéramos escuchar a Kisi en ese sentido. ¿Qué elementos creemos que son los que no se deberían cambiar? ¿Qué es lo que permitiría? Sabemos que las prácticas se van a transformar, sabemos que alguien diría los valores se ven afectados, pero si queremos seguir siendo y manteniendo lo que somos, esa vida del río, esa identidad, ¿qué es lo que no se debería cambiar? ¿Qué es lo que se debería mantener? ¿Qué es lo que se debería fortalecer? ¿Qué es lo que se debería recuperar incluso para seguir siendo o para que se fortalezca ese ser? Vale, sí, yo lo pondría en los conceptos de mantener y de conservar o de, en su efecto, de recuperar. Yo creería, digamos, que siempre estamos expuestos al tema de las transformaciones y de esos cambios y no necesariamente, vuelvo y repito, para mí los cambios son sinónimos de perder, ¿no? Para mí, digamos, el cambio también es un sinónimo de mirar lo que naturalmente hemos acostumbrado a mirar, pero de una forma distinta. Yo te coloco un ejemplo, es el tema de la oralidad. Digamos, hoy en nuestros territorios, la gran mayoría de nuestros mayores, por X o Y razón, ya han fallecido. Entonces, digamos, hoy estamos en esa lucha de que la oralidad en nuestros territorios no se pierda, pero la hemos tratado de recuperar a través de elementos escritos, de grabación, de la tecnología y demás, para que por lo menos quede el contenido, porque ya no hay quien, digamos, como lo hacía o como lo hacen los mayores a través de recuerdos, lo relaten y demás. Y no necesariamente, digamos, yo creería que esa transformación es sinónimo de que dejamos de ser comunidad. Estamos siendo comunidad, pero de una forma distinta porque los cambios en el mundo llegan. Y así como llegan en las grandes ciudades, pues obviamente también van a llegar a nuestros territorios. Entonces yo creería, digamos, que los elementos para mí de conservar, para seguir siendo comunidad, está relacionado un poco con la identidad y el territorio. Digamos, para mí es importante que sigamos permaneciendo en nuestros ríos, sigamos conservando nuestros ríos, nuestro territorio, sigamos ejerciendo vida en nuestros territorios, entendiendo, digamos, que a pesar de esas transformaciones, la vida en el territorio aún sigue siendo distinta como es en otros lados. Entonces, para mí es importante identificarme con el territorio, estar en el territorio, considerar que el territorio me pertenece, entonces, por ende, mi lucha y mis acciones frente a ese territorio siempre va a ser en función de la defensa y de la conservación de él. Entonces, digamos, para mí esos dos elementos son totalmente importantes para seguir siendo comunidad negra en ese caso. Gracias Kisi, y creo que complementa tu elemento, el tema de la identidad del territorio. Sabemos que ahí puede haber cambio. Quisiéramos escuchar a la profesora, licenciada Alcina, desde su experiencia, qué considera que deberíamos mantener, recuperar y o modificar incluso para poder fortalecer ese ser. Bueno, para mí el tema del territorio del cual hacemos parte todos, debemos tener el sentido de pertenencia por ese territorio y mantener en esa relación, pues, campo poblado, cuando muchas veces uno no puede estar en el campo, está en la ciudad, es el territorio también. Y un aspecto importante son esos valores, por ejemplo, el valor de la familiaridad. Yo la considero como un valor porque cuando uno sabe que alguien es parte de su familia y uno ha sido bien criado, uno respeta a la familia, la protege. Entonces, si tengo el concepto de que
muchos son mi familia y la familia es tensa, entonces nos vamos a proteger, nos vamos a ayudar, vamos a tener una fuerza más colectiva. Entonces, ese valor de la solidaridad y también el valor, la ayuda mutua también como valor. Yo no veo tanto la solidaridad como muchas veces hablamos, no, la ayuda mutua. Nos ayudamos entre todos a salir de. La otra cosa es mantener la práctica, es decir, vivenciar la cultura. Vivenciar la cultura porque cuando nosotros decimos, por ejemplo, la práctica hacia el maestro, es porque de tanto hacerlo se vuelve experto, ¿no? Entonces aquí mismo también la vida, la práctica de la cultura nos permite que los otros estén viendo eso permanentemente. Vivenciarlo es hacer el velorio, ¿sí? A hacer el arrullo. Si vamos a cocinar, pues cocinemos, no compremos, no utilicemos estos productos que ya vienen súper sobrepreparados. Sí, es decir, con el ejemplo que damos, con eso ayudamos al aprendizaje de las nuevas generaciones, porque aprendemos por el ejemplo. Y al transmitir esa cultura, utilicemos esas formas que siempre hemos utilizado, que son muy buenas, aunque a muchos no les gusta, que es la oralidad. Eso nos permite enriquecer, porque tenemos un lenguaje variado, pero aunque muchos crean que a veces se pierde en el camino muchas cosas, y puede pasar, pero también eso se enriquece en la medida que va transitando el lenguaje de boca en boca, de boca a oído, y cuando llega al último punto y hace ese círculo virtuoso, encontramos muchos elementos que han enriquecido más bien esa cultura. Entonces ahí tendríamos que entrar por conocer lo que somos, reconocer que eso es nuestro y que lo tenemos allí, valorar eso que tenemos, entonces conocer, reconocer, valorar, y al transmitir, que lo hagamos con una visión de aprendizaje, enseñanza en una comunidad, escuela, que nos permite hoy no educar. Gracias, profesora Alcina. Allí yo creo que hemos planteado pues, los temas del territorio, entidad. Usted resaltó, al menos quisiera repetir 3 elementos: tema de familiaridad, tema de ayuda mutua, todo el tema de la vivencia, digamos, la práctica. Y quisiera resaltar el tema de la ayuda mutua porque me parece que ese valor, digamos, ese valor de la solidaridad, de la ayuda mutua, de la reciprocidad, no se ve afectada por la tecnología. O sea, uno puede ser solidario en la canoa, pero también en la lancha con el motor 200. Llevar al pariente, llevar al amigo. O sea, la solidaridad no es que en el 200 no seamos solidarios, pero en la canoa sí. Con el motor, en el carro podemos ser solidarios como lo somos también yendo a pie. Es decir, la tecnología no nos tiene necesariamente afecta esos valores y esas prácticas que son las que nos identifican. Asimismo, podríamos decir que la identidad en ese caso no es la canoa, del todo, sí es un elemento, no es la lancha, sino que es la práctica y es el valor de la solidaridad, que es la que se debe mantener a lo largo de que los cambios se van dando. No voy a decir que esos son elementos que permiten que en medio de los cambios se mantenga la práctica y se ejercite. Yo quisiera ver, Julie, no sé si tenemos preguntas de alguno en el Facebook Live, quisiéramos resaltar, no sé. Pues les quiero contar que las personas que están conectadas a través del Facebook envían saludos, agradecimientos por este espacio, pues digamos que sabemos que estamos unidos también a través de estas nuevas tecnologías. No tenemos preguntas puntuales, Alvarito, pero sí felicitaciones y saludos muy cordiales para las invitadas en este momento. Entonces, de pronto podemos continuar con las preguntas que tú tienes preparadas y que propician el diálogo. Bueno, para avanzar ya un poco pensando para poder, digamos, nos quedan alrededor de unos 20 minutos para cerrar, y es para los procesos organizativos. Quisiéramos escuchar unas recomendaciones, sugerencias
o ustedes desde la experiencia que tenemos, no solamente desde lo comunitario, sino también desde lo institucional, desde lo organizativo, ¿en qué creen que se debería fortalecer, ya sea el trabajo de las organizaciones comunitarias, consejos comunitarios, de Río, u otro tipo de organizaciones, pero también el trabajo desde la institucionalidad, secretarías de cultura, bueno, los temas culturales, para que esas transformaciones que se están dando en las prácticas culturales, transformaciones terminen redundando en un fortalecimiento de lo que se quiere mantener? ¿Qué creen, qué recomendarían, a qué le recomendaríamos a los líderes, a los procesos, pero también a las instituciones? ¿Qué creen que se debería hacer? Ahí quisiera empezar por la profesora Alcina, que fue la última que intervino. ¿Qué recomendaríamos? Y con eso ya vamos vamos cerrando un poco. Bueno, una recomendación, bueno, no desde lo organizativo, digamos, desde todo, es valorar el trabajo de la mujer desde todos los ámbitos en donde se encuentre. Porque muchas veces la mujer está metida de alma, corazón y vida, pero no se le valora en la medida, en el grado sumo, y entonces eso hace que se produzcan a veces muchos desgastes en el mismo trabajo de la mujer. Procurar fortalecer las organizaciones de mujeres también. Y por otro lado, el tema de la formalización de las organizaciones artísticas, culturales y otras, para que existan las organizaciones con no sé, un registro, un acta de constitución, un documento, algo que les permita, por ejemplo, ir más allá de la práctica cotidiana y no poder entrar en unos procesos de comercialización de productos, de contratación, de hacer préstamos, etcétera, porque eso ayuda también a que el trabajo organizativo crezca en la medida que estamos organizados, que generamos unos ingresos, que unos procesos se robustecen. Y por otro lado, fortalecer la participación comunitaria con unos espacios efectivos de participación. Ese tema lo ligo con el tema de la concertación, en el sentido de que las cosas que se hagan, que se puedan tomar unas decisiones donde nosotros y nosotras como parte del colectivo, de las organizaciones, del territorio, tomemos las decisiones. Y tomar decisiones y participar no es solamente estar, no es solamente llegar a firmar un registro de asistencia. Participar es dar ideas, participar también es tomar decisiones. Entonces, ese tema, entonces pongo aquí el tema de la valoración de la mujer, de las organizaciones de las mujeres, la formalización de las organizaciones, especialmente las organizaciones artísticas y culturales, y también el tema de fortalecer la participación comunitaria y la concertación. Gracias, profesora Alcina. Allí quisiéramos escucharte, Jacqueline. ¿Nos escuchas qué recomendarías, qué recomendaciones harías para las organizaciones o las instituciones o diferentes entidades para fortalecer eso que deberíamos tener fuerte o recuperar eso que necesitamos para seguir siendo, para mantener ese ser comunidad negra, esa identidad que a pesar de que se transforma, se debe mantener? Bueno, pues mis recomendaciones serían, básicamente yo pienso que en el campo organizacional, dentro del territorio, yo considero pues que es muy importante continuar con la formación político-organizativa de las personas que habitan en el territorio, niños, jóvenes, mujeres, adultos, todos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite empoderar a nuestra comunidad
para la defensa del territorio. Nosotros, el territorio es nuestra vida y vive en amenaza constante. Entonces, se requiere que tengamos ese grado de conciencia y estar siempre en esa disposición digamos, de salvaguardarlo, de defenderlo, ¿ya? Entonces, por ese lado, político organizativamente sería eso, continuar con los procesos de formación. En cuanto a la parte de educación, me gustaría pues tocar la parte de educación, partiendo pues desde este pensamiento de Nelson Mandela, mirar la educación como la herramienta más importante pues para cambiar el mundo. Pensarse que desde la educación se puede hacer mucho, se pueden gestar muchos cambios, y se pueden también coayudar a que nuestra cultura, nuestras tradiciones prevalezcan y dentro del contexto, ¿ya? Yo hablo de prevalecer porque pues los cambios que se puedan dar en lo sucesivo no está en el control de nadie, ¿ya? Hoy estamos nosotros aquí, no sabemos la nueva generación cómo vaya a enfrentar pues lo que en su momento les toque vivir, pero entonces es como afianzar, arraigar a ese joven, a esa mujer, a ese niño, a ese adulto, a lo suyo, a sus tradiciones, a su identidad. Y siento pues que la escuela puede hacer mucho, empezando por dar ese paso significativo de PI a P, ya la construcción de los proyectos educativos comunitarios, que la escuela se sienta comunidad. Es muy importante, la escuela no está ajena, a veces piensan que es que van allá a la zona rural y se sienten como una institución aparte del territorio. Y miramos que es triste ver, pero hoy mucha gente dentro del territorio está en el campo educativo, pero no se mira esa identidad, esa responsabilidad de hacer desde ese campo en que estamos, de la educación. Entonces, la otra recomendación sería eso, seguir empoderando a nuestras instituciones, las que están dentro del territorio, a construir desde la escuela identidad. Y pues el llamado también sería, pues digamos, a las instituciones, Casa de la Cultura, pues que es lo que digamos tiene uno aquí pues más cerca y demás, Ministerio de Cultura, no sé, a que digamos los dineros que lleguen por esa fuente se inviertan en esos procesos de fortalecimiento, ¿ya? Uno sabe que es difícil tomando pues por cultura todo lo que el hombre hace y la forma como lo hace, y sabe pues que es algo muy amplio y que los recursos son digamos limitados pues, pero aún así hay mucho que se puede hacer. Y ya desde la vivencia personal, desde la práctica así personal, el seguir haciendo, el seguir acompañando los procesos, ¿ya? Que los chigualos, que los velorios, que seguir en las actividades. El bailarín, seguir bailando. El cantador, seguir cantando, ¿ya? Todos hacemos cultura, así que desde lo que sabemos hacer, seguirlo haciendo. Esa es la mejor manera, pues, como de poder preservar lo nuestro. Gracias. Es decir, seguir haciendo un poco lo que indicaba la profesora Elcina de el mantener, no sé, me escuchan bien, del mantener la práctica. La práctica, la vivencia, es la que nos permite, digamos, seguir siendo, es decir, ejercer los valores, ejercer esas prácticas. Sabemos que no son estáticas, la cultura es una construcción colectiva y por lo tanto, digamos, esa identidad se construye a partir de la práctica. Los valores socioculturales están inmersos en las diferentes actividades que desarrollamos. Por eso decíamos, las actividades productivas no son
actividades aisladas de la cultura. La actividad productiva como la minería, el corte de madera, estaba articulado a prácticas como de solidaridad, a valores de la reciprocidad, a valores de la familia extensa, a valores de mantener, de respetar los tiempos de la naturaleza, y eso es lo que ha diferenciado una minería como de una comunidad negra de una minería normal, porque no es una minería simplemente por sacar oro, sino una minería que respeta los tiempos, que protege y que respeta los valores culturales. Que si deja de tener esos valores, uno pensaría que pues pasa a ser una minería normal y no tendría una característica especial. Entonces creemos que eso que hemos resaltado, que te han dicho que debe trabajarle las organizaciones, que deben trabajarle las instituciones, se debe mantener y a lo que se le debe seguir apostando, ¿sí? Digamos que ahí sigue habiendo nos queda digamos que ya para cerrar unos minutos, yo quisiera en estos minutos, si usted quisiera decir algo más, darle alrededor de 3 minutos a cada persona y que a cada uno de ustedes agradecerle por este espacio, en el cual puedan hacer algún llamado, resaltar algún otro tema o algún aspecto que ustedes quisieron decir, pero quizá no profundizaron, y que con eso podamos ir cerrando. No sé, quisiéramos entonces, Jacqueline, tú que cerraste, qué llamado o qué tema quisieras resaltar, y con eso pues ir cerrando y poder despedirnos de este importante espacio, agradeciéndole al Centro Cultural, Banco de la República, Comunidades Negras y la Alcaldía Distrital y las otras entidades que forman parte de este importante evento. Bueno, pues así para cerrar, pues mi recomendación y pues el llamado es a conservar lo que tenemos. Nosotros tenemos la gran responsabilidad, o sea, ya otros lucharon, hicieron por nosotros y nosotros recibimos. Hoy tenemos el sagrado deber de en algún momento dado de nuestras vidas poder entregar a otros, hacer ese relevo generacional. Entonces, no estamos aquí, no llegamos a este mundo por azar. Estamos aquí por una razón. Llegamos a una familia, llegamos a una cultura, ya llegamos a una etnia, son cosas que nosotros no elegimos antes de llegar y llegamos y aprendimos a quererla, ¿ya? Y en el momento en que yo conozco lo mío, yo me puedo arraigar a lo mío, me puedo sentir parte de eso y eso es lo que yo voy a transmitir donde yo quiera que vaya. Entonces, el llamado es a generar identidad, a generar proceso, a generar cultura desde cualquier campo donde nos encontremos, porque es que a veces nos limitamos, que es que como yo no sé cantar, yo no sé bailar, entonces yo no sé nada de cultura, pues yo qué le voy a enseñar. Puede enseñarle a su hijo desde los dichos y refranes, puede enseñarle desde los valores, puede enseñarle desde la comida. Aquí la clave es la enseñanza. Aquí, de pronto, pues amplío más en eso porque es mi campo, pero la clave está en la enseñanza y esa enseñanza se puede hacer desde cualquier campo. No es obligación netamente de la escuela o de los docentes, no. Como persona, como hijo, como tío, como primo, como lo que sea, desde el rol que yo juegue, puedo enseñar y puedo ayudar a empoderar, a generar identidad, a generar cultura. ¿Ya? Así que ese es mi llamado, a no quedarnos callados y a seguir siempre dando lo mejor de nosotros y enseñando lo que a nuestro alrededor, todo lo positivo. Gracias, Jacqueline. Profesora, licenciada Elsina, ¿usted qué quisiera resaltar y con qué nos iríamos despidiendo de parte suya? Bueno, lo más importante en esta vida es dejar huellas. Somos referentes, nos convertimos en referentes cada día, entonces debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos porque se aprende por el ejemplo. Entonces, quienes ejercemos procesos de liderazgos, debemos tener presente eso, que somos referentes para muchas personas. Algo muy importante, que en dejar la huella significa dejar algo de nosotros allí en nuestro paso por la vida, ¿no?
y hacemos también seguir las huellas de los mayores, de que lo que hicieron nuestros mayores. Eso significa que estamos haciendo una continuidad, estamos haciendo relevo generacional y estamos haciendo tradición cuando entregamos de una generación a otra aquellos valores que han sido muy importantes en un momento de la historia de la vida, para que se vuelva, digamos, eterno, ¿no? Para que perviva. Algo que me parece pues importante que hay que hacer, y es un trabajo de identificación de aquellos valores que nos hacen ser lo que somos, porque muchas veces digamos, en lo cotidiano no es muy fácil saber cuáles son los ejes de nuestra identidad, y uno escucha decir personas que no tenemos nada, que nada nos identifica, pero ¿cómo no nos va a identificar? Porque entonces no seríamos ese grupo humano que se diferencia de otros. Entonces, hacer un proceso de identificación de aquellos elementos que son ejes de nuestra identidad. Y con ese trabajo, poder mirar en qué nivel está eso, para que entremos a emprender procesos de valoración, de fortalecimiento y de salvaguardia. Eso es para que perviva la cultura en el tiempo. Gracias, profe Elsina. No sé, Kisi, ¿qué quisiera resaltar ya para cerrar? Vale, pues yo de manera general, pues creería, digamos que el simple hecho de seguir gestando este tipo de espacios, de iniciativas, un poco para nutrir o conocer, digamos, esa diversidad que hay sobre el concepto cultural, sobre esas transformaciones como consideramos que pueden estar afectando o se están dando en nuestros territorios, es, digamos, un elemento clave para poder, digamos, pensarnos alternativas o formas, digamos, de cómo permanecer en el territorio, de cómo seguir siendo territorio. Creería también que es bastante importante pensarse eso, como a pesar de las transformaciones y de los cambios, vamos a seguir siendo territorio. Porque yo creería, digamos, que sin ese elemento, pues obviamente dejaríamos de ser comunidad negra. También creería, digamos, que es importante comenzar a gestar o seguir gestando procesos con inclusión diferencial que le permitan, digamos, ya la profesora Elsina lo mencionó, pero pues para mí, digamos, es muy fundamental esa participación de la mujer frente a los procesos culturales, frente a los cambios. Sería interesante, digamos, poder mirar esos cambios, esas transformaciones, particularmente en la mujer rural, cómo la ha afectado o cómo se ha visto, digamos, particularizada en esa situación, porque entendiendo, digamos, que la mujer ha sido un pilar fundamental en estos ejercicios de construcción cultural y colectiva en nuestros territorios. Entonces, esa inclusión diferencial y participativa está en función un poco de que nos adentremos mucho más en nuestros territorios, mucho más con nuestra gente para conocer, digamos, de lleno y de manera propia, de cierto modo, esas transformaciones, esas afectaciones, esos elementos positivos de importancia a tener en cuenta que se están dando en nuestros territorios y que por X o Y razón hoy estamos ajenos a ellos. Entonces, digamos, como de manera general, la invitación es tanto al organizativo como también a la institucionalidad de poder seguir propiciando este tipo de iniciativas en nuestros territorios y con nuestras comunidades. Bueno, pues muchísimas gracias. Una conversación muy nutrida, muy interesante, muy profunda, muy crítica también de cómo nos estamos asumiendo nuestro territorio. Muchísimas gracias a estas invitadas tan especiales, Kisi, Jacqueline, gracias Elsina por esta alianza estratégica, gracias Álvaro por esta mediación. Pues yo les quiero contar que
El siguiente encuentro para seguir reflexionando sobre el río, territorio pacífico, será el próximo miércoles. Vamos a estar abordando la temática del río y sus afectaciones medioambientales. La idea es que, como está mencionando Kisi, estos espacios de reflexión y encuentro continúen. Los seguiremos abriendo para que la comunidad pueda encontrarse, pueda dialogar, pueda pensarse el territorio y la forma en que interactuamos con él. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a través del Facebook Live del Banco de la República y les estaremos enviando entonces la información para que nos puedan seguir acompañando. Que tengan feliz tarde. Gracias. Tarde, muchas gracias a ustedes, a todas las personas que están siguiendo nuestras páginas. También por la Dirección Técnica de Cultura estamos siempre replicando todos estos procesos. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias por la invitación de antemano, licenciada Elsina, Julie, Álvaro, Kixi, un placer compartir contigo, nombre de princesa africana, ¿verdad? Es un placer haber podido compartir con ustedes en este espacio, poder pues haber reflexionado frente a situaciones y circunstancias que nos atañen como territorio. Ha sido un espacio bastante enriquecedor que me voy a mucho aprendizaje. La verdad que compartir con ustedes ha sido excelente en el día de hoy. Gracias. Toda la razón.